Buenos Días Aragón, con Javier de Sola. Hablábamos ahora del descenso del Cinca. Empezamos una semana en la que el deporte aragonés tiene un protagonismo muy especial. Empiezan los Juegos Paralímpicos en París con la representación de 8 deportistas aragoneses y en Alcañiz está ya todo preparado para vivir el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Así que 2 grandes citas para una misma semana. Se sienta con nosotros esta mañana en la radio la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vienen por delante, la verdad es que unos días bonitos, ¿no? Muy bonitos seguramente. Sí, unos días muy bonitos e intensos, ¿no? Porque creo que el deporte será actualidad esta semana, este mes y durante todo el curso, porque por suerte el deporte es continuo, pero sí que es verdad que afrontamos una cita muy importante con los Juegos Paralímpicos y a la vez este fin de semana el Gran Premio GoPro de Aragón, ¿no? Así que contentos, empezamos el curso de forma intensa, pero felices de que el deporte, como digo, sea actualidad y cope un poco el día a día de nuestra comunidad. Bueno, deporte y no solo deporte, ¿no? Lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, pero estamos hablando de deporte, pero estamos hablando de otra cosa, porque el deporte en general ya no es deporte solamente. Bueno, eso es importante, ¿no? Lo que dices es muy importante porque el deporte es muy transversal, como digo, ¿no? Está la propia competición, pero también todo el impacto que tiene sobre la sociedad. Como decimos, para nosotros Motorland es esencial por el impacto turístico, el impacto socioeconómico que genera en Aragón, al igual que todas las pruebas o los eventos deportivos que están viniendo, ¿no? Nosotros valoramos mucho ese impacto que tiene en la comunidad porque al final, como os digo, turísticamente el deporte es una herramienta que cada vez está más de moda. 1 de cada 10 turistas se desplaza por eventos deportivos y eso hay que tenerlo en cuenta y nosotros no podemos bajarnos de ese tren. Empiezo por lo más inmediato, el arranque de los Juegos Paralímpicos para más de un centenar de deportistas españoles, para 8 deportistas de nuestra comunidad autónoma. No sé si se puede hablar con ellos, cómo están. Bueno, yo estoy muy orgullosa de nuestra representación, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Paralímpicos. 8 deportistas aragoneses nos van a representar en París en estos próximos días. He hablado con Teresa en las últimas semanas. Bueno, todos esperamos, ¿no?, que tengan la mejor competición posible, que lo disfruten, pero sobre todo el sentir que ellos se han ganado la plaza para estar en París, pues ya dice mucho, ¿no?, del nivel de nuestros deportistas. Veremos qué pasa. Es verdad que Teresa es nuestra top y nuestra experimentada en los Juegos Paralímpicos. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Es verdad que este año se plantea un reto, porque como sabéis Teresa también va con el brazo lesionado. Bueno, pues todo cuesta más, pero está María, está Jan, que serán sus primeros Juegos. Jan Escanilla, nadador del Olivar, que debuta en Juegos Olímpicos. Tenemos representación en atletismo, en tiro con arco, en ciclismo, en tenis de mesa, en judo con Sergio Ibáñez. Bueno, yo creo que tenemos representantes de primer nivel, los seguiremos todos los días. Yo estaré pendiente de todas las competiciones, pero ojalá, ¿no?, que vengan buenos resultados y sobre todo, pues eso, que sientan también el apoyo de Aragón, de la comunidad, que todos estamos con ellos. ¿Tenemos buenas opciones de medalla? Se lo pregunto porque al final parece que es la gran vara de medir que tenemos, ¿no?, con este tipo de eventos, con los Juegos Olímpicos. Bueno, siempre digo que Teresa nos ha mal acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, sería genial, ¿no? Sería genial que vinieran con alguna medalla, pero es verdad que con los Juegos Olímpicos, que también, bueno, pues al final se generan expectativas sin querer, muchas veces involuntariamente. Yo creo que al final hablaban muchos deportistas de que cuando ganas un diploma olímpico parece que no es nada, ¿no? Es que hay que valorar y hay que poner en valor también todo lo que significa que tú quedes 4º o 5º o 6º en unos Juegos Olímpicos. Para nosotros, hombre, encantados de que viniera alguna medalla a Aragón. Yo feliz de que así sea. Veremos qué pasa con Teresa en estos próximos días. Compite el día 29, compite el 31. Veremos qué pasa con María Delgado también, con Sergio, con Jorge Cardona. Bueno, yo creo que opciones de medalla tenemos en alguna disciplina, pero sí que me gusta ser cauta y saber y entender que el deporte, esa competición, el momento de la competición, el cómo te encuentras, pues marca mucho el desarrollo, ¿no? Así que bueno, yo ojalá nos den esa gran noticia de que venimos con medalla paralímpica, pero bueno, yo feliz también de que esa representación, que creo que no es poco, 8 deportistas en París, pues para mí ya es un logro importante. Bueno, ha habido mucho debate con esto en el caso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Se habían marcado unas aspiraciones, se había marcado la referencia de Barcelona 92, se había insistido mucho en el objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona 92 precisamente. Luego al final no han sido tantas.
y parece que se ha abierto el debate, ¿no? De si es que a nuestros deportistas les falta un salto, si es que digamos que no tienen todo el respaldo de las instituciones públicas que debería, o qué es lo que ha pasado. No sé cómo lo ve la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón esto. Bueno, al final todo tiene relación. Yo creo que el deporte español, es verdad que Barcelona fue el top de medallas, ¿no? Con 22 medallas, pero también es verdad que hay que entender que cuando eres país anfitrión compites en todas las modalidades, y como le ha pasado a Francia también ahora, bueno, pues el porcentaje de opciones de medalla es mayor. Pero, dicho esto, es verdad que se perdieron medallas en estos Juegos Olímpicos, que se perdieron, pues a veces actuó la mala suerte, nos quedamos a milésimas, a centésimas. Bueno, es verdad que a lo mejor se podrían haber sacado 4 o 5 medallas más, que dábamos por seguras, pero también tuvimos medallas que no contábamos y que al final salieron, ¿no? Yo siempre digo que la competición de alto nivel en el deporte es muy compleja. Tú puedes ir con unas aspiraciones y luego ser otra situación distinta. Para mí sí que es proporcional la inversión con los resultados. Yo creo que España en ese aspecto se ha ido avanzando en los últimos años, pero es muy importante seguir dedicándole la consigna económica necesaria. Nosotros es verdad que en el primer año hemos intentado aumentar el presupuesto un 43%, que hemos aumentado del 23 al 24%, pero sigue siendo necesario apostar por el deporte. Hay que dar recursos, no todo es económico, pero sí el dotar de recursos a nuestros deportistas para que la preparación sea la mejor posible. Obviamente se reflejan los resultados y creo que ese tiene que ser el camino, ¿no? El deporte está ganando, está avanzando. Es verdad que el COVID también fue un punto y aparte que nos puso un poco en el centro, pero hay que seguir trabajando para entender que el deporte es pieza fundamental, no solo para el deporte de competición, sino para el desarrollo de los niños, por ejemplo, ¿no? La vida sedentaria, las pantallas, la obesidad infantil ya nos marcan que no estamos yendo en el camino correcto, ¿no? Y el deporte tiene que ser esa herramienta que permita crear una sociedad saludable. Bueno, le iba a preguntar si usted está satisfecha con los programas de apoyo al alto rendimiento, a los deportistas de alto rendimiento que tiene la comunidad autónoma. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que para mí estos deportistas de alto rendimiento son los deportistas que llevan la marca Aragón por todo el territorio. Por tanto, que menos que aportemos esos recursos necesarios a partir de las aulas de tecnificación, donde vamos formando a esos deportistas que el día de mañana pues pueden llegar a ser olímpicos, ¿no? Jan Escanilla sale de las aulas de tecnificación. Bueno, ese es el futuro. Y es nuestra responsabilidad. También es verdad que vamos a dotar de unas nuevas becas excelencia a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos que han ido a París, porque entendemos que es nuestra manera de agradecer esa representación y el llevar la marca Aragón a lo más alto, ¿no? Por tanto, para mí sí que es importante cuidar a nuestros deportistas de alto rendimiento, principalmente porque son los referentes de los más pequeños, ¿no? Y si queremos seguir creciendo y seguir formando deportistas, necesitamos a esos referentes arriba que les creen pues esa motivación, esa ilusión de seguir trabajando día a día. Claro, y también incluso abajo, ¿no? En edades tempranas. El otro día me contaban, en fin, miles de euros los que tiene que dejarse un padre, los que tiene que dejarse una madre, los que tiene que dejarse una familia para que su chaval, que es muy bueno en lo que sea, pueda ir a las concentraciones, pueda ir a los viajes, pueda ir a lo que hay que ir para cuando tenga eso, 16, 18, 20, 22 años, sea un deportista de élite. Sí, como en todo, hay disciplinas que bueno, pues a través de las federaciones y tal, están todos los gastos más cubiertos, o si tienes la opción de estar becado en un centro de alto rendimiento, pero hay deportes donde hay que costearse todo, ¿no? Y eso es complicado porque no todas las familias pueden hacerlo. Por tanto, yo creo que aquí sí que nosotros como administración tenemos que estar apoyando y bueno, como os digo, también otra de las cosas que hemos hecho es triplicar las ayudas al alto rendimiento, porque como tú bien dices, ¿no? Hay muchos gastos para ir a competir, para entrenar, para todo, que no queremos que nadie se quede en el camino por eso, ¿no? Por esa razón. La otra gran cita de la semana, Motorland, las expectativas la verdad es que son máximas, ¿no? Para esta edición, señora García. La verdad que sí, yo creo que es un gran premio que viene cargado de ilusión, pero sobre todo a un nivel muy alto, ¿no? Yo siempre digo que Alcañiz es el gran premio de Marc Márquez, y como vemos que Marc Márquez poco a poco está remontando, que yo de Marc Márquez me lo espero todo, yo creo que va a ser un gran premio apasionante. La verdad que quien tenga la posibilidad de ir a verlo, yo se lo recomiendo porque para mí es uno de los mejores circuitos de MotoGP y bueno, encantados, ¿no? de seguir un año más con
con este circuito, porque es lo que te digo, el impacto socioeconómico que tiene en Aragón es fundamental. Le iba a preguntar, ¿qué supone en lo que se puede medir y en lo que no se puede medir esta cita con el motociclismo para la comunidad autónoma? Bueno, el primero, estar dentro de los circuitos ya es importante, ¿no? Que Aragón esté ahí, para mí es fundamental. Pero para que os hagáis una idea, el hecho de tener un gran premio en Motorland supone un impacto directo e indirecto de unos 47 millones al año. Eso, como podéis comprender, es seguramente de los eventos más importantes que puede tener Aragón a lo largo del año. Pasan unas 200.000 personas por Motorland al año. Bueno, pues solo en lo que consumen, en sus pernoctaciones, en todo. Bueno, pues todo ese dinero se queda en la comunidad, ¿no? Eso, si lo valoramos en términos económicos, podemos decir que es un evento muy interesante o casi imprescindible. Pero a nivel de marca de Aragón, pues también imaginaros, esto lo ven 300 millones de personas en el mundo. Solo que tu circuito, Alcañiz, Aragón, lo puedan visualizar desde todo el mundo. Sí. Eso ya no tiene precio, ¿no? Pues yo creo por eso también el apostar por eventos deportivos en la comunidad a nosotros nos resulta fundamental, y por eso a partir del año pasado ya empezamos, pero esa es la idea, ¿no? Que tengamos eventos de primer nivel y también de deporte base, que no nos queremos olvidar que el deporte base para nosotros es fundamental, y ese equilibrio también hace que ganemos en calidad. Bueno, en los próximos meses vienen algunos eventos importantes, ¿no?, a nuestra comunidad autónoma. Sí, bueno, el 15 de septiembre tenemos el Mundial Máster de Trail de Montaña en Canfranc, casi 3.000 participantes, una de las mejores pruebas de trail que puede haber en el mundo ahora mismo. El año 2025 viene el Mundial Absoluto, que ese es el reto más importante que bueno, estamos trabajando con Canfranc, que yo creo que va a ser un éxito, pero es verdad que nos afrontamos un reto fundamental en el aspecto de los eventos deportivos, porque no se hace en la capital y es algo a lo mejor un formato más cerrado que está bien organizado, no, es algo en lo que estamos trabajando en los últimos 2 años, ¿no? La Copa de la Reina en 2025-2027, baloncesto. Y bueno, y muchas cosas más que vendrán. Estamos cerrando eventos para este próximo año. ¿En qué están trabajando, por ejemplo? Bueno, estamos trabajando también en eventos que seguramente salen un poco del fútbol, baloncesto, que siempre digo, ¿no? Que al final es fundamental para nosotros, pero hay deportes que están... estamos trabajando en la loteta. La loteta, sabéis que tiene un potencial importante. Estamos trabajando con el kitesurf. Así que seguramente podemos anunciar dentro de pocos meses alguna prueba importante en la loteta de kitesurf. Seguiremos con ciclismo, intentaremos traer cosas de balonmano. Bueno, la idea es traer eventos de distintas disciplinas deportivas, pero sobre todo el fomentar esos campeonatos de deporte base que ayudan también a poner un poco en valor esa consolidación, porque yo siempre digo que no hay deporte de élite si no hay deporte base, ¿no? El hecho de poder traer campeonatos de España de diferentes disciplinas, somos capaces, tenemos las infraestructuras. El año pasado vinieron casi 6 campeonatos de España a Aragón, y seguiremos trabajando en esa línea. Yo creo que es un poco la hoja de ruta de este gobierno. No, hablaba de la Copa de la Reina, usted que ha jugado baloncesto además, y aprovechando que ayer fue la final del europeo del 3x3, parece que con esto del 3x3 es casi inevitable subirse a esa ola, ¿no? Zaragoza ya se vienen haciendo cosas con el 3x3 desde hace tiempo, pero algo a lo muy grande parece que igual es una buena idea también. Bueno, yo creo que está siguiendo una transición, ¿no? Yo creo que tenemos que estar atentos, y si no nos estaríamos equivocando en las necesidades y las demandas de los jóvenes. La gente joven a día de hoy quiere un tipo de espectáculo y consume un tipo de contenido deportivo, social, en las plataformas. Entonces, es verdad que el 3x3 es un deporte muy rápido, más dinámico, y que está atrapando a la gente. En Europa ya hay ligas profesionales donde hay clubs exclusivamente de 3x3. España está creciendo, está evolucionando. Las chicas, bueno, pues ¿qué voy a decir de estas chicas? Que con Sandra he jugado mucho tiempo, con Vega también, y sé lo que representan. Y ahora, pues ayer campeonas de Europa, ¿no? Bueno, esto es un paso muy importante para consolidar el 3x3 en España,
pero es verdad que estamos en plena transición, ¿no? Donde los clubes se están adaptando, las federaciones se están adaptando y poco a poco yo creo que iremos avanzando en esa profesionalización del 3x3. Pero, como os dije, para mí mi competición especial es la Copa de la Reina, la del 2023 fue muy especial y bueno, oye, ojalá disfrutemos otra vez un Felipe lleno en el 2025. El evento de los eventos, el Mundial de Fútbol 2030, Zaragoza sede ya confirmada. Aquí, sobre todo por el aficionado, ¿no? ¿Qué es lo que cabe esperar del papel que va a tener Zaragoza como sede? Quiero decir, partidos de fase de grupos, partidos de fase de grupo y octavos de final. Este tema está cerrado, este tema todavía no está cerrado. Yo siempre digo ¿A qué puede aspirar la ciudad? Evidentemente la final no va a ser en Zaragoza, las semifinales no van a ser en Zaragoza. ¿Hasta dónde puede llegar la ciudad? La ciudad llegará hasta el máximo que pueda, eso lo tenemos muy claro. Nosotros vamos a pelear, pues si el tope está en octavos, llegaremos a octavos, el tope está en cuartos, llegamos a cuartos, pero es verdad que competimos con ciudades, con estadios, con una capacidad muy importante, ¿no? Pero sí que es verdad, yo siempre digo que nada está cerrado, al final esto es la propuesta de federación que traslada a FIFA, y luego FIFA decidirá, ¿no? Estaban hablando, creo que leí el otro día, de si la final peligraba en el Bernabéu porque podía ser en Marruecos. Es decir, que aquí aún se están cocinando muchas cosas, pero sí que es verdad que al final nosotros ofreceremos un estadio de primer nivel, una ciudad de primer nivel, una ciudad con una ubicación especial porque favorece el desplazamiento de las distintas selecciones y eso también nos da un plus a nosotros, ¿no? Así que veremos hasta dónde podemos llegar, pero lo que tenemos claro es que nosotros vamos a intentar llegar hasta el final, igual que la Federación Española, ¿no? El trasladarles el interés de Zaragoza por ser sede de octavos de final, por ejemplo, pues bueno, pues sería una gran noticia. Octavos sería, digamos, ahí la barrera para la Romareda. Ojalá fueran cuartos de final, ¿no? Claro. Pero no sabemos. Cuartos solo hay 4, claro. Semifinales hay 2, es verdad 4. Que al final, como te digo, ¿no? Esto aquí la Federación Española de Fútbol tiene el peso de la decisión, pero igual que FIFA, pero oye, ojalá nosotros hasta el final. De las obras de la Romareda, ¿algo que nos pueda contar? ¿Algo que nos pueda avanzar? Bueno, yo creo que lo vais viendo, ¿no? En los medios de comunicación, la gente que pasa por la Romareda, la obra va bien, va muy rápido, va en tiempo, va en plazos, eso es lo importante. Veremos ahora el equipo, ¿no? que tiene estas jornadas fuera. Empezamos muy bien en Cádiz, veremos cómo seguimos, pero lo importante es, sobre todo, que la cosa vaya bien, ¿no? Sin correr, pero en tiempos, porque nosotros, como digo, el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón han hecho un esfuerzo muy importante para que este proyecto salga adelante. Y Zaragoza por fin merecía tener un estadio de primer nivel. Yo creo que era ya urgente. Bueno, de momento la temporada ha empezado bien. 2-2 para el Huesca, 1-1 para el Zaragoza. Ganó también ahí el Tarazona. En fin, los que están en competición parece que han empezado bastante bien. Iremos hablando. Cristina García, directora general de Deportes del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Que vaya muy bien. Y 33, las 8. En un instante abrimos la tertulia. Hasta mañana con Álvaro Sierra, con Mónica Fuentes y con Graciano Palomo. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Aragón, tierra de tradiciones. Ven y disfruta de nuestros más de 2.800 festejos taurinos populares, reflejo de su historia e identidad cultural. Siente la esencia de nuestros pueblos. Vive la experiencia. Gobierno de Aragón. En Aragón Radio, La Cadiera. Óscar, ya sabéis dónde vais a estar el día del cipote gato, porque me gustaría ir a veros. Mañana, La Cadiera, desde Tarazona. Nuestro set de Aragón Radio estará instalado en la Plaza del Aseo, bien pegadito a la catedral, y cruzamos dedos para que no nos dé todo el solazo. Y allí os esperamos. Pues que sepáis que va a pasar cerca por ahí el cipote gato por donde estéis y vais a estar en la catedral. Os esperamos. Ya os podéis preparar. La Cadiera, con Óscar Vegas. En marcha. Disfruta este verano de una montaña segura. Planifica la excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia. Consulta la meteorología, no olvides un mapa para orientarte y guarda fuerzas para el regreso. Por una montaña segura. Gobierno de Aragón. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone.
Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis, con Mónica Fuentes. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con Álvaro Sierra. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Graciano Palomo. Hola Graciano, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, muchas gracias. Buenos días. A ti y a la compañía. Y con los oyentes. Acompañar no solo son los tres mosqueteros que estamos aquí, sino lo más importante, sí. Los oyentes. Hombre, claro que sí. En el 608-578-412. Esto te ha quedado que ni preparado, Graciano. Eso uno va de suyo, que diría el otro. Con los mensajes de los oyentes. Esperanza, hola Esperanza, muy buenos días otra vez. Buenos días de nuevo. Hoy vamos a recordar la invitación, por supuesto que opinen sobre lo que quieran, pero sobre ¿qué especialmente? Pues sobre los Juegos Paralímpicos que empiezan este miércoles, será la 17ª edición. Hemos charlado en los últimos minutos con la directora general de Deportes y lo que queremos es ampliar el debate o las reflexiones con ustedes, además de, por supuesto, desearles toda la suerte a nuestros deportistas. ¿Creen ustedes que el deporte en Aragón está adaptado para las personas con discapacidad? ¿Qué espacios o competiciones conocen centradas en sus necesidades? Además de las que acabamos de escuchar, les recordábamos a primera hora algunas, las recordamos ahora. Contamos en Aragón con Special Olympics, que es una organización deportiva internacional, ojo, que organiza eventos para personas con discapacidad intelectual. Tenemos nuestras estaciones de esquí aragonesas adaptadas también para practicar este deporte, para que lo pueda practicar cualquier persona. ¿Se les ocurren más ejemplos? ¿Creen que haría falta más instalaciones, más clubes, más material a su disposición para poder practicar? Si han sido de los que no se han perdido nada de los Juegos Olímpicos, ¿seguirán igual, de la misma manera, los Paralímpicos? Les leemos, les escuchamos. Desde ya mismo, si quieren, 608-578-412. Hablamos ahora con la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, precisamente de este asunto, y comentábamos también otros, ¿no? Nos viene, Álvaro, decíamos, una semana importante con los Paralímpicos, sobre todo también aquí en nuestro propio territorio, con la celebración de la MotoGP en Alcañiz, en Motorland, cita en el calendario también en el final del verano, en esta ocasión, para cerrar, de hecho, el mes de agosto con una expectación, yo creo que máxima, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, aunque sea un deporte, por decirlo así, minoritario como es el motociclismo, es verdad que es el evento internacional por excelencia que tiene Aragón en el calendario deportivo, ¿no? Yo creo que al final es verdad que la presencia de estrellas de nivel mundial como Marc Márquez en el circuito de Alcañiz hace que tenga una relevancia absoluta, ¿no? Luego es verdad que también el apoyo, no solamente institucional, sino también del territorio, y se está viendo ahora también con la venta de entradas, hace que el circuito de MotoGP vaya a estar, vaya a relucir por todo lo alto, y yo creo que es una buena noticia, ¿no? Es verdad que luego siempre está la eterna duda, la eterna sombra de el coste / repercusión económica, ¿no? Lo decía la directora general, que en torno a cerca de 45 millones de euros es lo que se estima que durante todo el año es lo que mueve el circuito de Alcañiz, y yo creo que es una cifra más que razonable, y es verdad que durante este fin de semana o incluso esta semana se ve que Alcañiz y el entorno está a rebosar, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucho más por intentar que el circuito de Motorland esté en la vanguardia, que atraiga durante todo el año más actividades, pero esta semana es crucial, es una semana que siempre hace que brille, ¿no? El circuito de Motorland, un circuito que, por otro lado, a pesar de esas sombras que a veces se ciernen sobre él, es uno de los circuitos más queridos por los pilotos, ¿no? Sí, por los pilotos, por los competidores. De hecho, Marc Márquez siempre dice que es su circuito favorito, por las circunstancias, las curvas, y yo creo que eso también es para destacar, ¿no? Muchas veces hablamos, por hacer un símil, de los estadios de fútbol, ¿no? De que estadios de fútbol que son más caldera, que tienen unos atractivos distintos. Bueno, pues este circuito gusta mucho, y eso también es un punto a favor para Alcañiz y para Motorland.
Sí, y es un orgullo, ¿no?, que Marc Márquez tenga tan buena valoración del circuito de Motorland, que en lo que al Gran Premio Aragón se refiere, implica una repercusión económica en la zona de unos 22 millones de euros. Entonces, con esto yo creo que nos podemos hacer un poco la idea de cuál es la importancia que tiene este Gran Premio dentro de las cifras que aporta durante todo el año el circuito. Sería casi la mitad de los 47 millones que tiene de impacto económico. Lleva tiempo ya el Bajo Aragón sin ninguna cama durante este fin de semana. La ocupación hotelera va a ser de un 100%. Y tenemos que tener en cuenta que 200.000 personas pasan cada año por el circuito, y eso supone pues que son 200.000 personas que consumen, que hacen gasto en la hostelería, en el comercio, y eso también es muy positivo. No obstante, a mí sí me gustaría quedarme también con lo que no se ve, ¿no?, con la repercusión intangible que tiene este Gran Premio, que es la promoción de Aragón. Yo creo que tenemos que aprovecharlo muy mucho durante todo el fin de semana para poder vender Aragón y que la gente pues se dé cuenta de los grandes atractivos que tiene esta comunidad, ¿no?, que creo que es lo único que no se ha rentabilizado en exceso durante las últimas ediciones. Bueno, en primer lugar, decir que hacía tiempo que no oía a una responsable pública de los temas deportivos con las ideas claras, ¿no? Porque he conocido a secretario de Estado, presidente del Consejo Superior de Deportes, pues que no les gustaba nada. Estoy pensando en una persona que fue secretaria de Estado, colega nuestra, en un medio en el que yo también escribo, que es El Mundo, en el que realmente el deporte la quedaba muy lejos. Todo lo que no fuera Shakespeare y Cervantes, pues no entendía. Con lo cual, bueno, yo creo que el dinero público no está para los temas de motos, pero en este caso concreto es cierto que no es donde está el circuito, y esa zona no es la cuenca del Ruhr, precisamente pues la iniciativa pública tiene que entrar como subsidiaria. Es cierto que no puede quedarse reducido a una semana, muy importante desde luego, como decían los colegas, de cara a la promoción de Aragón. Hay que importar fórmulas como en Laguna Seca en California, etcétera, etcétera, donde siempre hay algo que tiene que ver con las cosas del motor o no. O aquí mismo en el RACE en Madrid, donde se hacen cantidad de eventos y hay las grandes empresas privadas pues tienen la agenda completa casi todo el año, pero desde luego es una oportunidad magnífica efectivamente para poner Aragón en el mapa, esa zona sobre todo de Aragón en el mapa. Hablamos también con la directora general de Deportes, por cierto, y por cerrar, de las aspiraciones del gran evento, ¿no?, que se dibuja para el año 2030, que es el Mundial de Fútbol, que tendrá Zaragoza como sede. Decía que bueno, que vamos a ver hasta dónde puede llegar la ciudad, ¿no? Yo creo que marcaba los octavos de final, ¿no? Sí, tiene que Zaragoza en concreto tiene que tener un gran estadio como corresponde a un tal, pero sobre todo tiene que tener un equipo en primera división, o la división de honor, o como se llame, ¿no? Que eso es importantísimo. Hace poco el alcalde de Valladolid, el nuevo alcalde de Valladolid, decía que la importancia de tener a un equipo en primera división para una ciudad del interior, digamos, que es básico, porque te permite estar en el candelabro, que diría la otra, en todas las semanas, ¿no? Y Zaragoza es la cuarta ciudad de Europa, de España en estos momentos, creo, por población. Hombre, a ver, es verdad que el gran César Alierta no lo consiguió, pero alguien tiene que tomar el testigo y, además de tener un gran estadio, tener el equipo en primera división. Ya sé que eso no se hace con desideratum y palabras, sino que se hace metiendo goles. Bueno, Víctor Fernández, que es otro crack, a ver si nos da una alegría este curso futbolístico. Bueno. Sí, bueno, al margen de que Graciano se está ganando a la audiencia de sobra, haciendo estos guiños al Real Zaragoza. Es que yo he conocido la mítica y legendaria delantera del Real Madrid, era un niño, pero del Real Madrid, perdón, del Real Zaragoza. Es decir, bueno, esos ancestros tienen que servir para algo, porque además hay grandes futbolistas que han salido de ahí. Quiero recordar Piqué, un montón de gente, ¿no?
Bueno, al margen de esto, la realidad es que, y yo creo que son vasos comunicantes, la circunstancia del Cañiz con lo que puede ser el Mundial para Zaragoza, ¿no? Yo lo digo mucho, el gran Mundial que vivió España, que fue el de Sudáfrica, yo recuerdo en cada una de las ciudades donde España jugaba, ya fuera en la fase de la Liga, ya fuera en cuartos, en octavos, en semifinales, es decir, eso genera al final una huella imborrable para todos aquellos que ven ese partido, ¿no? Que aquí tengamos octavos, cuartos, en la fase de liguilla y que tengamos a selecciones como Francia, como Estados Unidos o cualquier otro país, hace que de alguna forma sea una huella imborrable para todos aquellos seguidores de esos equipos o de esas naciones, y la repercusión económica es más que notoria, ¿no? Yo sí que creo que es una buena decisión que Zaragoza vaya a ser sede del Mundial. Habrá que ver exactamente en qué punto concreto, si estamos en octavos o si podemos rascar algún partido de cuartos, pero yo creo que es una noticia fabulosa. Y luego también como equipamiento, esto yo creo que es muy manido, ¿no? Lo de las catedrales del siglo XXI, pero es verdad que ahora en el mundo que vivimos, que ya no existen las postales, sino las postales han sido sustituidas por los selfies, hacerse un selfie en un estadio de vanguardia es prácticamente la mejor carta de presentación de una ciudad, ¿no? Sucede con el patrimonio histórico y cultural, pero también con el deportivo, y es el caso de la Romareda. Veremos en qué queda. De momento ya vemos como el Gol Sur está completamente derruido. Queda casi como, me recuerda a mí, como cuando jugabas en el Atlético Escalerillas y estos campos, ¿no? Que era completamente, que no había ni gradas, ¿no? Pues eso también llama la atención para el espectador, va a llamar la atención para aquellos que vean al Real Zaragoza por televisión, y yo creo que es una buenísima noticia que Zaragoza haya cogido un pellizco del Mundial para el año 2030. Y ayuda además quizás a rentabilizar económica y socialmente la construcción de un nuevo estadio que se iba a llevar a cabo con independencia de que fuéramos sede del Mundial o no. Yo aquí coincido con Álvaro, ya nos da igual cuál sean los partidos que nos vayan a adjudicar. Hombre, cuanto más arriba mejor, si son octavos, fantástico, si fueran cuartos ya excepcional, pero yo creo que lo importante es que Zaragoza está ahí, que la ciudad está preparada para acoger grandes eventos, que va a sonar también mucho en la audiencia, y respecto a lo que comentaba Graciano del impacto económico que tendría el Real Zaragoza de regresar a primera, está cuantificado en unos 250 millones de euros. ¿No? Entonces, 250 más de los que tienen en segunda más división. de los que tienen ahora en segunda división. Sí, entonces, vamos a hacernos a la idea de lo importantísimo que sería que el Real Zaragoza ascienda a primera. Bueno, más allá de esto, abrimos también capítulo político, 8:47 de la mañana, porque hoy el juez Peinado va a reanudar la causa contra Begoña Gómez, contra la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con 4 declaraciones después de, como saben, haber dado acceso a las partes a, por ejemplo, la grabación de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, y sobre todo a la espera de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las querellas que se han presentado contra el propio juez. Hoy declaran el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, el consejero delegado de Reales Seguros, Ignacio Mariscal, el consejero delegado del Grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés. La semana pasada la terminamos con el registro en la vivienda del empresario aragonés Barrabés, y declara también Leticia Laufer, la consejera delegada de Guacalú, una filial de Globalia. Recuerdo de dónde venimos. Venimos de que el juez Peinado dijera que se pueden sacar conclusiones del silencio de Pedro Sánchez, de que se haya dado a las partes acceso a ese vídeo, y también, como decía, del registro a la casa, a la vivienda del empresario aragonés Carlos Barrabés. Álvaro, ¿expectativas con la evolución que va a tener este procedimiento judicial? Bueno, no sé qué expectativas, la verdad. Yo, es que esto es complicado, ¿no? Porque es verdad que luego, dentro de las formas procedimentales que está llevando el juez Peinado, yo, pues tengo mis más y mis menos. Yo creo que está bien que también de alguna forma se pueda dudar de alguna circunstancia. A mí me chocó mucho eso de que se puede sacar conclusiones de los silencios o de la no declaración cuando todos estamos, podemos no declarar, y es un derecho que existe, y por lo tanto yo creo que si por no declaro, ese silencio no tiene por qué sacar conclusiones un juez. Yo creo que lo mejor es sacar conclusiones de hechos y de testimonios, ¿no? Ahora bien, yo creo que esta semana va a ser crucial, porque evidentemente muchas de las conclusiones que vamos a poder sacar esta semana, que vienen de informaciones periodísticas, entre otras del Confidencial, que luego fueron tildadas de bulos, de pseudomedios y prácticamente arrinconadas por el gobierno y por el Partido Socialista, creo que son clave, porque ya no tanto estamos hablando de cuál fue el papel de Pedro Sánchez, sino de realmente si Begoña Gómez actuó desde la Moncloa como si fuera el domicilio social de su empresa, ¿no? Si se aprovechó de las circunstancias coyunturales de ser la mujer del presidente para
para poder hacer más negocio o menos negocio. Y estamos hablando de que hay circunstancias muy concretas, como es que Begoña Gómez tuviera una relación contractual, es decir, una relación mercantil, por ejemplo, con el entorno de Air Europa, en los meses en los que se estaba negociando el rescate por parte del Gobierno de España de esta compañía aérea, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro es el caso de Barrabés, Aragonés y de su empresa tecnológica, de los negocios o de los contratos que se ha llevado por parte del ente público mientras estaba teniendo una relación contractual con la mujer del presidente. Todo esto es de lo que se va a hablar esta semana y yo creo que va a ser bastante interesante poder escuchar a las partes, escuchar a los damnificados o señalados por este caso, para que expliquen realmente si había una relación más allá de la contractual por ser Begoña Gómez ciudadana anónima, o si tenían una vinculación especial porque era la mujer del presidente. Es de lo que estamos hablando. Al margen de las circunstancias procedimentales, de cómo está llevando el señor Peinado el procedimiento, etc. Lo que estamos hablando es realmente si Begoña Gómez actuaba como una ciudadana anónima y tenía sus vinculaciones contractuales y mercantiles con determinadas empresas, o estaba actuando como si la Moncloa fuera el domicilio social de su empresa. Hombre, se llama la atención la velocidad que le está imprimiendo a todas las diligencias que se están llevando a cabo cuando están pendientes además de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si hay prevaricación por parte de este juez o no. A mí esa es una de las cosas que más me llama la atención. Y luego me imagino que ahora no es el momento en el que se vaya a abrir ese debate en el Congreso de los Diputados, pero a mí sí me gustaría insistir en que urge ya en este país regular qué puede y qué no puede hacer la pareja, la que sea, del presidente del Gobierno. Totalmente. Porque con independencia de lo que resulte al final de este juicio, de si al final hay causa, si no la hay, yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que hay ciertas actividades que no son ni ética ni probablemente ni estéticamente buenas para una pareja para quien es pareja del presidente del Gobierno. Entonces yo creo que se tendría que poner ya ello en el Congreso de los Diputados y regular cuando sea todas las funciones que puede llevar a cabo. Graciano. Bueno, yo creo que efectivamente el empresario aragonés Barrabés es la clave en el ascenso y la facturación meteórica de una ciudadana que antes de que fuera la esposa del primer ministro, pues se dedicaba a lo que se dedicaba, que era gestionar y contabilizar el negocio familiar, que tampoco viene al caso en una mañana gloriosa como un lunes 26 de agosto establecer aquí. Pero la base es que frente a hechos no caben argumentos y mucho menos trapacerías. ¿Y los hechos cuáles son? Los hechos son que se cobró dinero habitando en el Palacio de la Moncloa. Y eso es irrefutable. A veces me asombra a algunos colegas que no han investigado en su vida, que ponen en cuestión las informaciones publicadas por el Confidencial, por El Mundo, por Vox Populi o por The Objective, con profesionales muy acreditados en los temas de investigación. Yo modestamente conozco algo de este devenir, sobre todo por lo que afecta a la compañía aérea que habéis citado, ¿no? Yo creo que hay poca causa, sinceramente. Hay poca causa porque, en definitiva, yo he leído el contrato que se hizo con la SEPI y está pagando un 9% de intereses y se está pagando, además del principal, de los 480 millones. Hay que recordar que Lufthansa fue rescatada con 1.500 millones por parte de la Cancillería alemana, o no digamos nada, Air France. Bien, la madre del cordero, desde mi punto de vista, de esta causa, que la hay, es la Universidad Complutense de Madrid, donde una de las universidades más antiguas del mundo, la más grande de España, desde luego, el señor rector acude a la oficina de la señora Gómez en el propio Palacio de la Moncloa. ¿Dónde va a llegar o no sé qué? Pues no, yo no tengo ni idea, pero hay que aplicar el sentido común, el que es el más común de los sentidos. Sin ser la mujer del presidente, la señora Gómez hubiera, digamos, con respeto, lo digo con todo respeto, pasado el cazo, por ejemplo, en la Fundación Caixa, que hoy va a declarar su consejero delegado, Marc Simón. Son 14.000 euros, que alguien podrá decir, pues vaya calderilla, ¿no? Es el chocolate del loro
o precio perejil, pero eso da lo mismo, da lo mismo. En otras, yo creo que en la Complutense es mucho más serio, porque encima hay indicios de apropiación indebida de medios públicos. En fin, supongo que todo esto es lo que les ha atareado a ese Sanedrín de crisis que ha venido convocando durante estos días de canícula del Ferragosto en La Mareta, ¿no? Pues que han estado ahí, pues digamos, la inteligencia de lo que es el cogollo del gobierno del señor Sánchez. Hombre, yo creo que esas cosas que se han publicado del juez instructor, por cierto, muy meticuloso en su historia, y es una larga historia judicial la que tiene, me parece que viene a sustanciar el nerviosismo que hay en el entorno presidencial, ¿no? Vamos a ver lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero en estos casos la praxis del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o en el caso del Tribunal Supremo cuando son aforados es que dejan al instructor concluir la causa. Sobre otro asunto, sobre otro caso, el de las mascarillas, hemos conocido también estas últimas horas que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado en el Senado el cese de 2 altos cargos de su departamento imputados en ese caso Koldo, y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos. Un Ábalos que, por cierto, este fin de semana concedió una entrevista al diario El Mundo en la que viene a decir que esa auditoría encargada por su sucesor, por Óscar Puente, es una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político. ¿Cómo estáis viendo esto, Mónica? Pues la verdad es que con preocupación, y vamos a ver ahora también cuáles son los pasos que va a dar Ábalos al respecto, porque por las declaraciones que hacían en el diario El Mundo parece que contento no está y que puede dar mucha más información que hasta ahora no teníamos. Lo que me parece increíble es que el gobierno esté de vacaciones, además que el presidente del gobierno esté de vacaciones con la que está cayendo. Por un lado, siguen las declaraciones en el caso de Begoña Gómez, está el tema de las mascarillas de Koldo, la financiación singular a Cataluña, que no tenemos muy claro a estas alturas si existe, si no existe, todo el tema de la inmigración en Canarias, que se trata de resolver dando más dinero a Canarias, cuando yo creo que personalmente que la solución no está a dar más millones a unas islas que viven del turismo y que se lo están cargando. Me parece increíble que estemos viviendo una situación de impasse cuando son tantísimas las cosas que hay que solucionar ahora mismo en España. Bueno, yo creo que de alguna forma las informaciones que vamos conociendo del caso Koldo y de los vínculos más estrechos con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y uno de las personas más afines o más cercanas a Pedro Sánchez hace cosa de pocos años, creo que va desvelando determinadas formas yo creo que los vicios más deleznables de lo que fue la gestión pública durante la pandemia, ¿no? Ha habido informaciones en las que apuntaban que el exministro Ábalos en solo 38 minutos llegó a duplicar el importe que tenía que venderse a una empresa concreta, Soluciones de Gestión SL, que estaba afincada en Zaragoza, de la cual no tenía prácticamente actividad ni relacionada con el ámbito sanitario ni con ninguno, y estaba afincada, como digo, en Zaragoza, en la avenida César Augusto, ¿no? En 38 minutos es capaz de decir de 4 a 8 millones. ¿Por qué? No hay razones. José Luis Ábalos, de alguna forma, a pesar de las reprimendas y un poco quiere resarcirse de estas acusaciones, pone en entredicho una auditoría que yo creo que cualquier responsable político tiene la capacidad para hacer una auditoría interna en su ministerio, como es el caso del señor Puente, y determinar las responsabilidades políticas que sean. Aquí el señor Puente lo que está diciendo es: yo no te acuso judicialmente, pero sí que creo que hay alguna sospecha de corrupción, cosa que se está ya deliberando judicialmente, y por lo tanto yo no quiero tener aquí, pero vamos, ni una mota negra en mi escritorio impoluto. Por lo tanto, si decido que 2 personas de su importancia, de la cercanía de Ábalos, tienen que dimitir, tienen que ser cesadas, ¿no? Yo creo que vamos a ver en qué queda, pero evidentemente hay unas sombras de lo peor que se hizo en la pandemia, como fue la gestión de la compraventa de mascarillas y de material sanitario. En la segunda parte de la tertulia, otros temas, al margen de la actualidad política. Vamos ahora con ello, pero como siempre a las 9, y estamos a punto de llegar
llegar a las 9. Actualizamos la información, recapitulamos lo que está pasando, lo que nos viene también por delante. Ahora mismo, ¿en qué nos fijamos? Ana, tú dirás. En los 8 deportistas aragoneses que participan en los Juegos Paralímpicos que comienzan este miércoles están ya concentrados en la Villa Olímpica de París. Aragón tendrá representación en atletismo, natación, ciclismo, tenis de mesa, tiro con arco y judo. Hay deportistas veteranos como Teresa Perales y otros que debutan como Escanilla. Hoy en Buenos Días Aragón hemos hablado con Cristina García, es la directora general de Deportes del Gobierno aragonés. Ha remarcado la importancia de que los jóvenes tengan referentes y ha recordado que por ello se han triplicado las ayudas para deportistas de alto rendimiento. Que vamos a dotar de unas nuevas becas excelencia a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos que han ido a París, porque entendemos que es nuestra manera de agradecer esa representación y el llevar la marca Aragón a lo más alto. Para mí sí que es importante cuidar a nuestros deportistas de alto rendimiento, principalmente porque son los referentes de los más pequeños, ¿no? Por lo demás, un brote de fuego bacteriano está afectando este año algunas explotaciones de la comarca Comunidad de Calatayud. Se trata de una enfermedad muy contagiosa que daña especialmente a perales y manzanos. Lucía Peralta. Además, no existen tratamientos fitosanitarios para su erradicación, aunque la zona de Calatayud lleva más de una década sufriendo el fuego bacteriano. Este año, una primavera más húmeda y fría ha hecho que vuelva a aflorar. Agricultores como Óscar Joven calcula que ha perdido el 15% de la producción de pera. El problema es que la enfermedad obliga a cortar los árboles. Empieza por los brotes tiernos, sobre todo por las heridas que se producen en la esporga de la pera, y va penetrando en la madera hasta que llega a la madera más recia, incluso las ramas, incluso la muerte de la planta. No hay otra solución que cortar y quemar, pero claro, cuanto más cortamos, más heridas se producen en las plantas y más difíciles de erradicar. Además, el maestrazgo turolense da pasos en firme para solventar el problema de la falta de agua. Hoy comienzan los sondeos para la creación de pozos en Mirambel. Les seguirá La Iglesuela y Cantavieja. Teruel, Eduard Peralta. Hola, buenos días. Las alarmas saltaron en el maestrazgo turolense por la falta de agua de boca y también en las explotaciones ganaderas. Manantiales y balsas secas obligaron a los bomberos de la Diputación Provincial a abastecer miles de litros de agua de bocas diarios. Aun con todo, la situación ha mejorado en los últimos días gracias a las lluvias y a la menor afluencia de gente en sus pueblos. Eso sí, desde el maestrazgo tienen claro que hay que aprender. Fernando Safont es el presidente comarcal. Que lo que nos ha enseñado, ¿no?, durante este año la climatología, pues meternos a trabajar sobre ello, ¿no? Que no lleguemos el año que viene y volvamos a tener el mismo problema que tenemos este año. Hay que hacer acopios, hay que hacer nuevos pozos. Yo creo que nos tenemos que asegurar el agua en todos los municipios de la comarca Maestrazgo. Durante el último año se ha multiplicado por 20 la demanda de localidades con intenciones de llevar a cabo sondeos para obtener agua en la provincia de Teruel. En Huesca les hablamos del reto Pirineos CRIS, promovido por la Fundación CRIS contra el cáncer, que parte esta tarde junto con pacientes e investigadores hacia el Aneto. María Ángel Pérez. El primer verano desde que el cáncer es oficialmente la primera causa de muerte en España, un grupo de 30 personas tratará de hacer cumbre en el pico más alto de los Pirineos. Todo un reto con el que se pretende sensibilizar sobre la importancia de la investigación, clave para encontrar soluciones de cura contra esta enfermedad y que requiere de inversión pública y privada. El grupo echa a andar hoy dividido en dos equipos que partirán desde Bielsa y Viella en el Pirineo catalán para juntarse el 29 de agosto en el refugio de la Reclusa en Benasque y de ahí iniciar juntos el ascenso al pico del Aneto. En deportes, el Real Zaragoza disputa esta tarde la segunda jornada de la temporada. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El equipo visita el Cartagena a partir de las 7, una cita para la que Víctor Fernández no podrá contar con Joan Femenía, Saguera Queche ni Jair Amador. El técnico señalaba que no será sencillo lograr la victoria. Pendiente de preparar un partido que va a ser muy difícil frente a un equipo que tiene mucho oficio, que tiene mucha experiencia, que os he dicho que el resultado no corresponde con lo que se vio y que va a ser un partido como son todos de la segunda, tremendamente disputado, igualado y que vamos a ver lo que ocurre. Paralelamente, el club sigue trabajando en reforzar la plantilla. Sebastián Cosa, 10º fichaje de cara a esta temporada, ya se encuentra en Zaragoza y se espera que pueda participar en la tercera jornada de Liga. Mientras, la Sociedad Deportiva Huesca se imponía el viernes por 2-1 al Deportivo de La Coruña y hoy regresa a los entrenamientos a partir de las 10:30 de la mañana. En Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona comenzó ayer la temporada con victoria por 2-1 ante el Arenteiro, gracias a los
tantos de Areso y Cubillas y entramos en la semana del Gran Premio GoPro de Aragón de MotoGP con una programación especial aquí en Aragón Radio y en Aragón TV y Aragón Deporte, donde podremos ver tanto las prácticas como las carreras. Y terminamos con el tiempo. Cristina López de Val, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ahora mismo tenemos algunas nubes bajas en algunos puntos de la comunidad, sobre todo en la depresión del Ebro y en zonas bajas de montaña, pero esas nubes poco a poco van a ir a menos, dejándonos cielos prácticamente despejados, salvo por la tarde, que crecerán algunas nubes de evolución, sobre todo en el sector de la Ibérica. Por allí no descartamos algunos chaparrones, pero en general muy débiles. Las temperaturas hoy en las 3 capitales de provincia rondando los 30-32 grados y en general el viento soplando con poca intensidad. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Álvaro Sierra, con Mónica Fuentes y con Graciano Palomo. Y nos hacemos ahora eco de un suceso que nos lleva hasta Extremadura. Y es que un hombre ha sido detenido después de amenazar a 2 guardias civiles en plena calle. De momento, la verdad es que fue grabado un vídeo y se ha hecho viral, se ha hecho muy viral, de hecho, Esperanza, estas últimas horas en las redes sociales, ¿no? Eso es, y vamos a recapitular para quien se lo haya perdido, para quien no lo haya visto. Sucedió el sábado en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Armado con un cuchillo de grandes dimensiones, un hombre aparece en plena calle amenazando a 2 agentes de la Guardia Civil con ese cuchillo, avanzando con un sonido que es este. ¡Puta calle, cabrones de mierda! Pues tranquilízate. Vete para allá. A mí no me lleváis detenido, ¿eh? Que no. Échate para atrás. Tú no me llevas detenido. Que yo no te conozco de nada. No me vais a llevar. Así como escuchan, avanza con el cuchillo en la mano, obligando a retroceder a los 2 guardias civiles que llevan sus armas en la mano. Llama a mi cuñado, repetía a los agentes que le pedían que se identificase, no había respuesta, ya lo están escuchando. Este hombre de 34 años acaba atrincherado en casa de sus padres y tras horas de negociación y diálogo, finalmente los agentes lograron que este hombre saliera voluntariamente y lo detuvieron de forma pacífica, eso sí, gritando este individuo, amenazas contra su expareja. ¿Reacciones que ha habido, Esperanza, al respecto? Pues la intervención ha sido aplaudida y criticada casi a partes iguales. 2 ejemplos, 2 muestras. La que fuera portavoz y secretaria general de Vox, Macarena Olona, se preguntaba en la red social X ¿por qué el guardia civil opta por retroceder y no abre fuego contra el individuo? Se responde, porque en España nuestros agentes tienen más miedo al juzgado que al cementerio y no les falta razón. Hablo, dice, como abogada del Estado, puntualiza, a la falta de medios añade su desprotección legal. Otro ex líder, Pablo Iglesias, de Podemos, escribía también en esta red social: muchas veces criticamos las intervenciones policiales, creo que hoy toca felicitar a los agentes que demuestran una inmensa profesionalidad. Me repugna que llamen cobardes a los guardias civiles que han logrado detener al agresor sin disparar y sin ninguna violencia. Esto desde el ámbito político, desde el propio colectivo. La Unión Oficiales de la Guardia Civil destacaba el excelente servicio de estos 2 compañeros, mientras que la Asociación Unificada de Guardias Civiles lamentaba que esta situación se da porque sin poder actuar, sin medios como pistolas Taser y garantías judiciales, así no podemos cumplir con nuestro trabajo con garantías y seguridad. Bueno, no sé si lo habéis visto, Graciano, Mónica, Álvaro, si habéis visto estas imágenes y os habéis hecho eco de ellas y sobre todo, ¿qué os parece la situación? Graciano, empiezo por ti. Pues me parece que han hecho muy bien los guardias civiles, es decir, bueno, tampoco eso era la explosión de Hiroshima y Nagasaki, es decir, había un señor que no sé si estará en sus cabales o se había tomado, no sé, vamos, la pastilla a destiempo. Lo sustancial era evitar una muerte que se hubiera producido si disparan contra él, por supuesto, o casi, y que ha sido detenido. Eso es lo sustancial. Yo creo que a un funcionario público lo que se le debe pedir es proporcionalidad, o sea, proporcionalidad. Imagínate lo que estuviéramos diciendo, hablando, subrayando, si realmente, pues, como cualquiera de los guardias civiles hubiera perdido los nervios y hubiera apretado el gatillo, ¿no? Yo creo que efectivamente en este caso estoy por la felicitación y no por el reproche. Claro, de fondo, si tienen los medios, si no tienen los medios, si las actuaciones que pueden desarrollar son las adecuadas o no, en fin, bueno, hay es una vieja cosas, ¿no? historia desde el Duque de Ahumada, Javier. O sea, la Guardia Civil se queja continuamente y no sin razón de que están muy desprotegidos en cuanto a medios y luego hay otro tema, que en cuanto a la seguridad jurídica de ellos, ¿no?
Hombre, yo creo que en este caso ha sido fundamental. Por un lado, conocemos cuál es el desenlace, que el desenlace es bueno. Si el desenlace hubiera sido malo, probablemente nuestras opiniones serían bastante distintas. Luego también es un pueblo, ¿no? Porque se le escucha decir en un momento, en la grabación que hemos oído ahora, llama a mi cuñado. Entonces, es un pueblo, es probable que le conozcan, es posible que ellos sepan si están sus cabales, si no están en sus cabales, y eso también puede hacer que se condicione un poco la forma de actuar de estos guardias civiles. Es verdad que quizás con una pistola Taser no le disparas, pero sí puedes inmovilizarlo y la situación ya la cortas de raíz, ¿no? Entonces, siempre escuchamos las peticiones por parte de la Guardia Civil de más medios. Si las escuchamos tanto, será que más medios necesitan. Entonces, pues enhorabuena por el dispositivo, que afortunadamente ha quedado en nada. Supieron mantener la calma y actuar, yo creo que con los medios que tenían y en la situación que estaban, de una forma correcta, pero reitero, ¿no? Si el resultado no hubiera sido el que hemos conocido, pues probablemente nuestra valoración sería muy diferente a la que tenemos ahora. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero claro, yo creo que este caso concreto denota una circunstancia que quizá no tenemos que dejar pasar, y es la inseguridad que vive la Guardia Civil en momentos concretos en los que se siente completamente desprotegido, desamparada e indefensa ante una persona, en sus cabales o no, que tiene una intencionalidad aparente, que es la de, con un cuchillo, amenazar o puede que incluso agredir a todo aquel que pase por su paso, ¿no? Y esto es lo que se ve en el vídeo. Puede estar o no en sus cabales. Eso es una circunstancia que, ahora que tiene una prisión preventiva, será el juez el que determine y en ese caso también la defensa el que defienda a su cliente. Pero la circunstancia es esta. Vemos a dos guardias civiles que van retrocediendo en una calle de un municipio de Extremadura y en el que se sienten indefensos, desamparados, y las asociaciones de guardias civiles es exactamente lo que llevan clamando años. Exigen, uno, que tengan todos los medios necesarios, en este caso puede ser una pistola Taser, como medida preventiva y de seguridad, principalmente para ellos, pero también para el entorno, porque ese cuchillo que estaba enseñando este ciudadano de Extremadura podía haber terminado en el cuerpo de un guardia civil o de cualquiera que pasaba, porque estaba en una calle de un municipio donde hay señores que se asoman, otras personas que pasan al lado por la acera, otros que graban con su móvil, que en ese momento puede ese ciudadano sentirse violentado por una grabación con un teléfono. Es decir, uno, la sensación de indefensión que tiene la Guardia Civil. Dos, las garantías judiciales en cuanto a la seguridad jurídica en caso de que la circunstancia se vaya, se salga de lo que del protocolo establecido. La Guardia Civil se siente indefensa también judicialmente, ¿no? Y luego yo creo que también de alguna forma perdemos el foco en lo que es la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo militar. De alguna forma vemos ya como la Guardia Civil tiene que tener casi tiene que tener como un objeto humanitario, de salvamento, que sí, lo tiene que tener, pero en circunstancias violentas también tiene que poder defenderse. Yo creo que la actuación fue digna de lo que es la Guardia Civil. Lo primero, fueron previsores con las circunstancias, no atacaron a este individuo a pesar de las amenazas reiteradas que estaba teniendo, y yo creo que el protocolo fue excelente. Ahora bien, hay otras circunstancias y otros momentos concretos en los que no son tan excelentes, porque el individuo, pues evidentemente sí que tiene una pretensión directa de atacar, y tenemos ejemplos muy concretos. Ya no es personas que puedan estar o no en sus cabales, pueden ser terroristas, pueden ser narcotraficantes, como vimos el caso de Barbate, y se sienten indefensos. Y esta es una realidad que no es, a pesar de las algaradas, a mi juicio, completamente desmedidas de Vox y del entorno de la ultraderecha, te lo están diciendo todas las asociaciones de guardias civiles, que no son ni de derechas ni de izquierdas, sino que velan los intereses del cuerpo y de la Guardia Civil. Pero fíjate, yo insisto, por eso es importante aquí el contexto de dónde se produce. Totalmente. No es un terrorista islámico, no es un narcotraficante, es una persona del pueblo, y ellos deciden negocian y al final sale bien. Pero entonces, este caso, tienen información para saber cuándo tienen que negociar y cuándo no tienen que negociar. Es paradigmático de otras imágenes que hemos visto no muy lejos de estos estudios, por ejemplo en el barrio de San Pablo, en los que se ve como la Policía Nacional o la Policía Nacional o Policía Local retroceden cuando hay una persona que lleva un machete y está amenazando a todo aquel que pasa por el barrio. Y esto es una circunstancia que se da en nuestras calles. Entonces, lo que se está diciendo es que de alguna forma tengan los medios necesarios para poder limitar las acciones de este individuo, de cualquiera de los individuos. Evidentemente no estamos hablando de ni terroristas ni de narcotraficantes que no tienen miramientos por el bienestar de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pero en otros momentos
sí que vemos como individuos se ven atosigados por la Guardia Civil en sus actuaciones ordinarias, como puede ser una redada, y ahí se sienten desprotegidos. Y esto es una circunstancia que se da. Y yo creo que este ejemplo es muy práctico y yo creo que todos lo hemos visto. La buena actuación de la Guardia Civil siempre prevalece sobre otras medidas. Pero hay otras circunstancias en las que no se puede hacer mucho más que defenderse y que garantizar la seguridad atacando a una persona que evidentemente no tiene ningún miramiento por hacer lo que haga falta. 9:15 de la mañana. Antes de que terminemos en esta recta final ya de la tertulia, salimos y ponemos la mirada también en el exterior, porque llevamos unas últimas horas, la verdad es que muy complicadas en Oriente Medio, con uno de los enfrentamientos más complejos, más duros, el de estas últimas horas, en los últimos 20 años, intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Israel, que atacaba, dice, de forma preventiva con más de 100 aviones inicialmente, después la respuesta con el lanzamiento de más de 300 proyectiles por parte de Hezbollah. Bueno, recordarán los oyentes que el viernes estuvimos con un programa especial desde el Valle de Benasque con, entre otras cosas, la seguridad en montaña y el encuentro de periodismo de altura de Castejón de Sos, en el que se puso la mirada precisamente, entre otros temas, en la situación en Oriente Medio. Bueno, una de las conclusiones a las que llegaban los especialistas que allí se daban cita es en la necesidad de alcanzar una salida, seguramente a través de la creación de 2 estados. Lo que ocurre es que parece francamente complejo por cómo están ahora mismo las cosas. Mónica, lejos de solucionarse el conflicto, se va enquistando, parece que cada vez más, y de hecho territorialmente pues se va expandiendo, ¿no? Sí, pero en algún momento tendríamos que tratar de iniciar una desescalada, porque el más mínimo error nos puede meter en un follón bastante importante, ya no solamente de forma regional, sino a todo el mundo, porque cada uno de ellos tienen sus alianzas. Entonces yo creo que hay que tratar de negociar. Coincido con los expertos del otro día del curso de Castejón, en que probablemente la solución sea la creación de 2 estados, pero estamos en una situación en la que ahora probablemente lo que menos están pensando es en negociar. De forma paralela tenemos las elecciones de Estados Unidos. En función de quién gane vamos a tener probablemente un equilibrio de fuerzas diferentes, 2 maneras de tratar un mismo conflicto. Entonces pues es una situación cuando menos preocupante. No podemos volver la espalda como si esto se fuera a arreglar por sí, porque no se va a arreglar por sí. Entonces yo creo que tendríamos que estar todo el mundo con la vista puesta en 2 conflictos, ¿no? Por un lado Ucrania y por el otro este que tenemos ahora mismo en Oriente Medio. Graciano. Bueno, el peor de los escenarios, sobre todo que afecta y que tenía perfectamente tabulado Washington, se está produciendo, que es una escalada en toda la regla. Respecto a los 2 estados, pues llevan ya como 80 años desde que la famosa declaración de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto se creó el Estado de Israel. Cualquiera que conozca medianamente aquello o tenga relación, sobre todo si eres español, con la comunidad sefardí, que está en activo y es muy activa, muy activa y muy no numerosa, pero sí activa, es que a las bravas gana Israel. Es decir, eso es evidente. Por lo tanto, con la actual configuración de fuerzas en Tel Aviv mientras esté Siria y sobre todo Irán, eso va a ser absolutamente imposible. De hecho, ahí tenemos que la nueva dirigencia de Hamas ha rechazado la oferta para un alto el fuego y una negociación para poner fin a esta barbaridad, ¿no? Hay una inmensa mayoría en Israel, en el sentido de que se sienten amenazados, siempre se han sentido amenazados y ahora más. Otra cosa es que un primer ministro desahuciado políticamente y presa de sus propios demonios familiares, pues porque también tiene problemas de corrupción con su mujer, cierro paréntesis, pues oye, tira para adelante y mientras haya guerra aquí no me mueve ni Dios. Esa es la situación. Tengo mis dudas de que un cambio, una sustitución en la Casa Blanca vaya a producir unos efectos totalizadores ahí. Es decir, resumiendo lo que quiero decir en Román Paladino, que no Estados Unidos
gobierne quien gobierne, va a apoyar como un solo hombre a Israel. Eso lo demuestra la reciente historia y la reciente y presente historia, y posiblemente la inmediata. Sí, el apoyo a Israel está claro. La cosa es, ¿va a apoyar todo lo que haga Israel o va a tratar de poner algunas líneas rojas? Bueno, es que ahora tampoco apoya todo lo que hace Israel. Ahí está el bueno de Blinken, al que no hace caso ni Yahvé. Y no consigue absolutamente nada. Si hubiera, ¿cuál sería el cambio de actitud de la Casa Blanca en relación con Israel? Pues que no llegan misiles, no llegan F-15, no llegan F-18, y eso no va a suceder, entre otras cosas porque el lobby industrial militar de los Estados Unidos, que manda mucho allí, influye mucho, no lo va a permitir, como no lo ha permitido en otros conflictos, desde la guerra del Yom Kippur o cuando estuvo la gran aliada de Washington, la laborista Golda Meir, ¿no? Es decir, es un tema que hay poca tierra para muchas ambiciones, pero es un hecho cierto también que mientras no se resuelva el problema palestino, que es un problema gordo, humanitario, de todo tipo, histórico incluso, pues vamos a... Sinceramente, no creo que yo lo vea. Álvaro. Sí, bueno, hemos puesto el foco en Israel, y es verdad que, bueno, yo creo que Israel, en un principio de este conflicto, no del conflicto histórico, sino desde el atentado terrorista que hubo en ese festival, y donde vimos cómo pues violaban, torturaban y asesinaban a mujeres y hombres inocentes, incluso pues chavales de 18 años. Evidentemente esa respuesta en defensa por parte de Israel yo creo que fue más que legítima, pero desde entonces se ha extralimitado, al igual que se ha extralimitado también, que muchas veces lo olvidamos, la circunstancia palestina con la colonización absoluta de Hamas de todas las partes del gobierno, un grupo terrorista, así como Hezbollah. Conviene también recordar que aquí hay un escenario de apaciguamiento del conflicto, con unas reuniones que está teniendo en Egipto y en Qatar, que en principio iban por buen término, pero aquí la pregunta, yo creo que la clave es quién de las dos partes, tanto Israel como el entorno, no solamente de Hamas, sino también Hezbollah, y sobre todo amparado y financiado con millones de euros año a año por parte de Irán, tiene más interés en que el conflicto se desescale o que escale. Esa es una buena pregunta, porque la realidad es que por mucho que haya actores internacionales como Estados Unidos, Naciones Unidas, que piden que se desescale el conflicto, hay que preguntarse ¿quién de las dos partes tiene más interés en que se escale el conflicto? Yo creo que la respuesta es más que obvia. A pesar del interés expansionista que tiene Israel en el entorno concreto de Palestina, el contexto geopolítico que vive Oriente Medio es de que tanto Hamas, Hezbollah, Irán e incluso también de puntillas Arabia Saudí tiene un interés, y es aprisionar o terminar con Israel. Está en la base de sus estatutos fundacionales como grupos terroristas, tanto de Hamas o Hezbollah. ¿Va a terminar esa escalada del conflicto por parte de estos grupos terroristas? Es una buena pregunta, porque recordemos que en el contexto geopolítico Israel es una democracia, a pesar de sus deficiencias y, eso sí, de las extralimitaciones que ha tenido militares, y a mi juicio incluso puede que tildadas de genocidio, no deja de ser un país reconocido en el entorno internacional como un país demócrata, que reconoce los derechos humanos, y que incluso es capaz de tolerar y respetar y potenciar los derechos de los homosexuales, cosa que en el entorno geopolítico que se vive son decapitados. Esto es una realidad. Yo, evidentemente, en esta situación y en este contexto de conflicto no me posiciono ni en uno ni en otro, porque creo que incluso Israel tiene una capacidad aún mayor que el resto de los países de su entorno, y es ser consciente de la importancia de los derechos humanos, porque los respeta cuando quiere. Sí, porque derechos humanos con 40.000 palestinos muertos. Totalmente, pero por eso yo le presupongo a Israel una mayor capacidad para entender el conflicto, porque creo que es un Estado demócrata que entiende cuáles las circunstancias del conflicto y entiende, por lo menos así está reconocido como Estado de Israel, qué son los derechos humanos. Por eso yo le presupongo todavía mayor capacidad para reaccionar. Pero ahora bien, no olvidemos el entorno. Qué países están en su entorno y cuál es la situación que tienen esos países, por quién están financiados, y que desde luego no quieren terminar con este conflicto ni desescalar la situación. Vamos terminando, que son y24. Tenemos que poner ya la banda sonora del día y vamos con los mensajes de los oyentes. Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo.
Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. No. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Ha elegido esta mañana Álvaro Sierra. No sé si te habías fijado tú, Mónica, pero Álvaro, yo intento clasificar musicalmente a todos nuestros tertulianos, claro, a todos. A Álvaro yo lo tengo clasificado casi siempre grupos con nombre de ciudad. Vaya. Viva Suecia. Alaska ha caído alguna vez. Alguna vez ha caído. Y Arde Bogotá, claro, hoy. También. Bueno, es una canción que se llama Los Perros, de Arde Bogotá, y está dedicada a José Luis Ábalos, ¿no? Yo creo que después de toda esta presión política que sufre del Partido Socialista, del entorno de la Moncloa, José Luis Ábalos dice: soltad a los perros que me he escapado. Estoy dispuesto a todo, yo voy al volante y a ver si realmente pueden conmigo y son capaces de sacar cualquier conclusión, auditorías internas, y esperemos que en esa entrevista del Mundo que Ábalos, bueno, pues parece que está desatado con levantar alfombras, a ver si realmente soltando a los perros que se ha escapado José Luis Ábalos tenemos lo que la audiencia quiere escuchar, y es la verdad sobre el caso Coldo. Álvaro, no te olvides que Ábalos fue un gran Doberman. 26 de mayo del 2018 sube a la tribuna de diputados a pedir la cabeza, y la consiguió, de Rajoy por la sentencia Gürtel. Él fue un gran Doberman, pero la vida es así. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladradme, acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. ¿Qué te cuentan los oyentes en el 608-578-412? ¿Esperanza? Pues un interesante testimonio el que nos cuenta Mac Barra respecto al deporte y a la discapacidad en Aragón. Nos cuenta su experiencia. Mi hijo es discapacitado porque es sordo y es usuario de implante coclear. Competía en natación hasta el año pasado. Cuando nada, él se queda completamente sordo y durante mucho tiempo, nos dice, los jueces hacían una señal con el brazo a la vez que la hacían con el silbato para iniciar las carreras. Sin embargo, había jueces que no querían hacerlo, no querían hacer la señal con el brazo porque no estaba en el reglamento. Así que hablamos con la federación y tuvimos que solicitar un cambio en ese reglamento para que adaptasen el modo de dar la salida. Mi hijo se desanimó mucho cuando iba ya con miedo a las carreras, pensando que si no le iban a dar la salida con la señal visual no iba a poder competir, así que al final dejó de competir, aunque eso sí, sigue nadando. Valor, amor y cicatriz. Aquí lo vamos a dejar, la verdad es que muy interesante la reflexión que nos da de los oyentes. Que vaya bien la semana, ¿eh? Muy bien. Mónica. Buen día. Buen día, buen lunes. Álvaro. Gracias. Que vaya muy bien, Graciano. Un abrazo. Un abrazo. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. En Aragón Radio, La Cadiera. Óscar, ya sabéis dónde vais a estar el día del cipote gato, porque me gustaría ir a veros. Mañana, La Cadiera, desde Tarazona. Nuestro set de Aragón Radio estará instalado en la Plaza del Aseo, bien pegadito a la catedral, y cruzamos dedos para que no nos dé todo el solazo. Y allí os esperamos. Pues que sepáis que va a pasar cerca por ahí el cipote gato por donde estéis y vais a estar en la catedral. Os esperamos. Ya os podéis preparar. La Cadiera, con Óscar Vegas. Después de un arranque muy positivo, los equipos aragoneses buscan afianzar el buen inicio de liga. ¡La pone Calero! Hoy, a partir de las 7, Cartagena, Real Zaragoza. ¡Qué buena manera de empezar la temporada! Te esperamos en Aragón en Juego. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio, con el deporte aragonés.
Pepe Borque, ¿qué tal? Pepe, muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Lunes de fútbol, juega el Real Zaragoza, se enfrenta al Cartagena a las 7 de la tarde, es la segunda jornada de Liga. El equipo además busca el que sería segundo triunfo de la temporada tras esa excelente puesta de largo de la pasada semana en Cádiz con el 0-4. La expedición se encuentra ya en Cartagena desde ayer por la tarde y hay un equipo de Aragón Deporte con Alejandro Bacardit y Chesu Santamaría. ¿Qué tal, Chesus? Buenos días. Buenos días. La plantilla del Real Zaragoza ya vela armas en su hotel de concentración de Cartagena para medirse a partir de las 7 de la tarde al titular de la localidad, con las bajas de última hora en la convocatoria de Yair Amador con problemas oculares y Agueraqueche con molestias musculares. El técnico ha tenido que convocar al central del filial Sabater, que precisamente es de Cartagena, para cubrir cualquier problema que se dé en el eje de la zaga. Por lo demás, lo normal es que el técnico utilice el mismo 11 que conseguía vencer en la primera jornada al Cádiz por 0-4, porque el único refuerzo que ha llegado en todo este tiempo, el central eslovaco Sebastián Cosa, pasará a reconocimiento en el día de hoy en Zaragoza. Gracias, Chesus. Habrá un cambio obligado en el 11 respecto al estreno liguero y será en la portería con Poussin en lugar del lesionado Femenías. Por cierto, que Cristian Álvarez ya forma parte de la convocatoria y paralelamente al encuentro, en el club se sigue trabajando en el mercado de incorporaciones. El fichaje de Sebastián Cosa se hacía ya oficial, aunque no puede participar en el partido de hoy y es la 10ª incorporación de esta temporada. Pero en estos últimos días de mercado el club espera cerrar varias llegadas en todas las líneas. Víctor Fernández además en la previa reconocía que espera más de 3 y menos de 7 fichajes antes del cierre del mercado y como contábamos en Aragón Deporte, el siguiente en llegar será Enrique Clemente, un viejo conocido de la afición zaragocista que está previsto que el martes llegue a la capital del Ebro y que el miércoles ya entrene con el resto de sus compañeros. Y es que para estar peleando por los primeros lugares hay que mejorar muchas cosas respecto a la temporada pasada, según reconocía el técnico. Pues que tenemos que dar un salto muy grande en todo, o sea, ya no solo en todo, tenemos que ganar 7 u 8 partidos más que la temporada pasada, tenemos que, no sé, el otro día haciéndome un planning, tenemos que meter no sé cuántos goles más que las temporadas pasadas, que tenemos que dar un salto tan grande porque sé que tengo que ganar muchos más partidos que estas últimas temporadas y muchos son muchos y eso significa que la dificultad es descomunal. Y aunque el técnico esté pendiente y conozca todos los movimientos y negociaciones que se están haciendo para la Liga de Futbolistas, está centrado en el encuentro de esta tarde. También os digo, aunque no habéis hecho preguntar del Cartagena, que yo estoy en modo entrenador, que no estoy en modo mercado. O sea, estoy en modo entrenador y que toda la semana he estado pendiente de preparar un partido que va a ser muy difícil frente a un equipo que tiene mucho oficio, que tiene mucha experiencia, que os he dicho que el resultado no corresponde con lo que se vio y que va a ser un partido como son todos de la segunda, tremendamente disputado, igualado y que vamos a ver lo que ocurre. Bueno, pues todo lo que ocurra lo contaremos desde las 6:30 de la tarde aquí en Aragón, en Juego de Aragón Radio. Y como decíamos, lo de Clemente sería un paso previo que daría todavía en principio un defensa más, un centrocampista de un corte defensivo y 3 atacantes. Esa sería la hoja de ruta. Veremos si da tiempo a todo antes de que concluya esta ventana de mercado. Vamos a ver esto en el Real Zaragoza. La temporada que desde luego no ha podido empezar mejor para un Huesca que suma 6 puntos gracias a los 3 que consiguió el viernes frente al Deportivo de La Coruña. Ganó por 2-1 el conjunto azulgrana gracias a un tanto de Jeremy Blasco en el tiempo de prolongación y hoy la plantilla regresa ya a los entrenamientos. Víctor Lorente, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Sociedad Deportiva Huesca recupera esta mañana la actividad después de 2 días de descanso para empezar a preparar la tercera jornada de Liga. Los de Antonio Hidalgo están citados a partir de las 10:30 en la base aragonesa del fútbol. Antes, a partir de las 10, atenderá Joaquín Muñoz a los medios con las miras puestas en el Granada, el rival del próximo viernes en Los Cármenes. Una cita para la que la única ausencia prevista es la del gallego Loureiro y veremos si en su lugar entra alguien nuevo en la convocatoria en forma de fichaje, porque recordemos que el mercado acaba este próximo viernes e Hidalgo sigue esperando refuerzos al menos para la punta del ataque. De momento, eso sí, tranquilidad y confianza en el vestuario azulgrana después de los 2 triunfos sumados en las 2 primeras jornadas. Gracias, Víctor. De momento solo Huesca y Albacete han logrado ganar las 2 primeras jornadas de Liga, algo que eso sí puede conseguir hoy el Real Zaragoza y también el Burgos. Pese al buen arranque, Antonio Hidalgo tiene claro que el único objetivo es la permanencia.
Nosotros tenemos que sufrir e ir al límite, saber dónde está nuestra pelea, que es el objetivo primordial, la permanencia. Estamos 6 puntos más cerca, seguir sufriendo y trabajando esas cabezas para querer más e ir a Granada a por 3 más. Bueno, pues ese encuentro en Granada será el viernes a las 7 de la tarde. Buen estreno también para la Sociedad Deportiva Tarazona, que se impuso ayer al Arenteiro. Victoria también por 2-1 del único representante que tiene este año el fútbol aragonés en la categoría, con un proyecto además completamente renovado respecto al de la pasada temporada, con cuerpo técnico nuevo y solo 4 futbolistas que repiten del ejercicio anterior. Pues bien, la apuesta de largo fue muy positiva ante un rival, por cierto, dirigido por un técnico aragonés como es Raúl Jardiel, y que no lo puso nada sencillo. Areso y Cubillas fueron los goleadores, y uno de los futbolistas más destacados del partido fue Manu Rico, que a la conclusión del choque reconocía que no había sido fácil. La verdad que nos ha costado un poco entrar. Ellos también venían con una apuesta que gusta, de jugar. Y bueno, nos hemos sabido ir haciendo al partido. Trabajamos bien el partido, sabíamos lo que teníamos que hacer, dónde teníamos que hacerles daño. Así ha sido, por ejemplo, el gol de Areso es lo que habíamos trabajado. Y bueno, ha ido pasando el partido, nos hemos puesto 2-0. Es un resultado que en el fútbol sabemos que es engañoso, pero con el gol suyo nos hemos sabido aguantar y hemos aguantado. Bueno, pues primera jornada y primera victoria, algo que la pasada temporada no llegó hasta la 9ª jornada, de un equipo que la próxima semana visita al Zamora. Ajá, y en baloncesto, el equipo femenino de Casademont inicia mañana su stage en Benasque. Un conjunto que ha conocido, por cierto, que la eliminatoria de la previa de Euroliga, que se disputará finalmente el martes 17, el encuentro ante el Constante en Rumanía, y el 24, también martes, será la vuelta en Zaragoza. Para llegar a esta cita, en las mejores condiciones posibles, el equipo sigue acumulando horas de trabajo, y sobre las nuevas incorporaciones hablaba la capitana del equipo, Mariona Ortiz. Muy bien, a ella la considero una muy buena jugadora y no, a ella la conocemos, pues ella también puede tocar el 1. Yo creo que bueno, que lo que he dicho, el equipo está muy bien pensado y creo que ha intentado, pues no diré rectificar errores, pero sí tal vez dar un punto más en cosas que tal vez el año pasado pues faltaron. Yo creo que está muy compensado, yo creo que lo va a hacer muy bien y Ainhoa va a seguir creciendo. El sábado 31 disputan el torneo de Tarbes, en el que además del equipo aragonés participan el esquí italiano, el Sepsi rumano y el propio Tarbes. Por cierto, que también sigue la pretemporada del Guanapix Sala 10. Su primer amistoso también llegará el sábado, será ante el Zafán, equipo de la Puebla de Híjar, y se jugará en Escatrón. Ya disputó el segundo partido de pretemporada del Badahuesca el viernes, perdió por 35-29 ante el Po en la localidad francesa de Villiers. En la vuelta, hoy jornada de descanso, sigue el líder O'Connor con 3.53 sobre Roglic y Enric Mas, que es cuarto a 4.35, aunque ayer Adam Yates y Carapaz se metieron también en esa lucha, y sigue siendo protagonista Pablo Castrillo, que ayer formó parte de la escapada del día, y ya sabes que estamos en esa semana en la que tú, de hecho, vas a ir al Cañiz a disfrutar de todo lo que suceda en ese gran premio GoPro de Aragón de MotoGP, que vamos a poder disfrutar en Aragón Radio, Aragón TV, en Aragón Deporte. Vamos a estar volcados con todo ello. Allí estaremos el viernes con el matinal y con muchísimas cosas más. Va a ser una semana, la verdad es que bonita, con las motos y las bicis, la verdad, que está siendo la Vuelta a España más loca, ¿no?, de los últimos años. Y espérate lo que te queda, porque encima se han metido más para plantarle cara a O'Connor, así que creo que nos quedan 2 semanas por delante bastante interesantes. Buena mañana, Pepe. Hasta luego. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el lunes antes de almorzar. 9 de la mañana, 38 minutos. Vamos a hacer como estas últimas semanas veraniegas. Abrimos tiempo de tertulia de jóvenes en Buenos Días Aragón para hablar de un asunto que es muy transversal, la verdad, la ciencia y el arte de gobernar, es decir, de política. Hoy nos vamos a preguntar si esto es un asunto que interesa o que no interesa a los más jóvenes. Y la primera voz que queremos traer al debate es la de nuestra compañera, la voz más joven del equipo del Buenos Días, que es Lucía Carbonell. Lucía, muy buenos otra vez. Buenos días.
¿Tú dirás? Pues bien, los jóvenes y la política son dos conceptos que igual para muchos no van enlazados en una misma oración. Pero vámonos a los datos. ¿Realmente les importa la política a los más jóvenes? Pues bien, el cuestionario elaborado por las plataformas Talento para el Futuro y Politica, que aglutina a más de 500 organizaciones sociales, ha llegado a diferentes conclusiones. Las elecciones europeas de 2019 marcaron un claro repunte en el alza en el voto de los más jóvenes, aumentando en 14 puntos porcentuales en el caso de los menores de 25 años. Dentro de los jóvenes también hay diferencias entre hombres y mujeres. Un 27,22% de las mujeres de entre 18 y 24 años se identificaron con partidos de izquierdas frente al 34,76% de los hombres. Las mujeres persiguen conceptos como la igualdad y ellos, en cambio, la libertad. Según los datos del CIS, el 5% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se sitúa lo más a la derecha posible. Bueno, vamos a hablar, por tanto, de si les interesa o no les interesa la política a los jóvenes. La sensación es que no, pero los datos parecen decir que poco a poco cada vez más sí. Esta mañana con nosotros Jacobo García, estudiante de la Universidad de Zaragoza, 20 años. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javi. Ya estuvo hace unos días con nosotros. También Lucía Lacaba, estudiante también de la Universidad de Zaragoza, también 20 años. Hola, Lucía, muy buenos días. Buenos días. ¿Interesa o no interesa la política a los jóvenes, Jacobo? Yo diría que sí que nos interesa. Lo que pasa es que hay gente que al ver cómo se hace la política dice, a mí no me gusta esta forma de hacer la política, pero la política en sí sí que interesa porque al final ves que es a través de la política cómo puedes cambiar las cosas. Es decir, que apuntamos un sí. ¿Apuntamos otro sí? Sí, apuntamos otro sí por mi parte. Puede parecer que no. Además, en los últimos años, igual con esta como polarización que está habiendo, sí que igual que puede darnos, por así decirlo, un poco más de pereza a los jóvenes, meternos en opiniones tan controversiales o lo que sea, pero yo creo que sí que nos importa a todos. ¿Vosotros habláis de política, por ejemplo, en vuestros grupos de amigos? Sí, de vez en cuando sí. Sí. Suele ser un tema interesante. ¿Y con menos polarización de la que hablan los políticos? Yo creo que sí. Yo diría que sí. Yo creo que no, la verdad. Yo tampoco creo que no. O sea, en mis círculos, familiares sí, igual con menos polarización, porque igual es algo más... O sea, más consensuado, pero en mis círculos de amigos la verdad es que siempre que surge alguna conversación sobre política, siempre acaba habiendo opiniones muy dispares. Contrastadas, sí. Bueno, yo creo que la política en una democracia y un estado de bienestar como tenemos en España lo es todo. Como ha dicho Jacobo, es la fuente para cambiar las cosas, para hacer más avances y por lo tanto que te preocupe o no la política es clave en una democracia como lo es España, porque va a cambiar tu futuro y va a cambiar la situación tanto de uno mismo como de la gente que tienes alrededor. O sea, quien no crea en la política, quien no le interese la política, es que yo creo que no le interesa lo que le va a afectar a él y a su familia, a sus amigos, a su entorno en general. Por ejemplo, empiezo por las dos Lucías ahora. En la radio, en este programa, en este informativo, contamos muchas noticias de política, debatimos mucho sobre política. Los periódicos suelen empezar con política. ¿Vosotras qué hacéis? ¿Escucháis en la radio política y cambiáis a la emisora de música? ¿Escucháis una noticia en la tele de política y cambiáis a otro canal? ¿El periódico lo abrís por las páginas que no son precisamente las de política o también os detenéis en esas? Yo la verdad es que sí que me detengo a informarme un poco sobre la actualidad política. Sí que es cierto que cuando pues hay algún periodo en el Congreso o así que en el que hay opiniones o debates muy sin sentido, sí que prefiero ignorarlo y poner otra cosa de cultura o cualquier otro medio, pero también a través de las redes sociales también me informo bastante de lo que es política y además de lo que igual está un poco mal, pero de lo que a mí me interesa o de lo que veo que va más acorde conmigo. De lo que te va a afectar. Sí, eso es. Sí, aparte de los medios de comunicación tradicionales, también nosotros nos informamos principalmente en redes sociales con las cuentas que tienen los periódicos, los medios de comunicación, en Instagram, en TikTok, todo ello. Yo creo que es una fuente de información que yo creo que ahora todos jóvenes nos informamos a partir de allí y que no es malo informarse por Instagram, eso sí, si esa información viene de un medio de comunicación que verifica la información, claro. Yo la verdad es que suelo preferir los medios tradicionales para informarme y la verdad es que la política en muchos casos se expone de una manera que es que no es nada llamativa porque solo muestra la parte negativa de la política, el enfrentamiento y todo eso. Entonces eso a veces tira para atrás a los jóvenes, en este caso, pero sí que hay mucha parte de la política que es
entendimiento, y esa parte no se ve tanto y tendría que demostrarse más. Ajá. Os preguntaba si os interesa la política, ya nos ha quedado claro que sí. Os pregunto ahora la pregunta, pero a la inversa. Y cambiando el verbo, podría ser la pregunta si creéis que les interesáis a los políticos. Esto la respuesta seguramente sería que sí, aunque solo sea desde el punto de vista electoral en el voto. ¿Creéis que los jóvenes les importan a los políticos? Jacobo, empiezo por ti. Yo creo que sí. ¿Os sentís de alguna manera, bueno, pues eso, que generáis interés, que hay políticas pensadas suficientes en vosotros? A ver, interés sí que les suscitamos porque somos votos, ¿no? Al final necesitan nuestro apoyo y somos una fuerza importante. Y otra cosa es si ellos están haciendo lo suficiente para que nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos de vida, pues bueno, tal como queremos, ¿no? Y yo creo que en eso sí que es cierto que hay mucho que hacer y que sería necesaria que todas esas palabras luego se transformasen en acciones en el caso de los políticos. Sí, esta pregunta de ¿los jóvenes se han olvidado de la política o es la política la que se ha olvidado de los jóvenes? Esta pregunta creo que no es fácil de responder, pero leyendo un poco así artículos antes de la tertulia me he dado cuenta que hay menos eurodiputados de 30 años que eurodiputados que se llaman Martín. O sea que esa falta de representación de políticos o esa falta de políticas que afectan a los jóvenes puede ser una causa de que pues estemos descontentos o que los jóvenes estén descontentos con la política que hay hoy en día. Sí, es lo que dicen mis compañeros. O sea, sí que pienso que les importemos porque, como ha dicho Jacobo, somos votos y pues quieren llamar nuestra atención. Pero sí que es verdad, yo lo que más he hecho en falta, no políticas jóvenes ni tal, que siempre se dice y siempre parece haber, es representación. O sea, pocas veces se ha visto un político menor de 30 años o sea, siempre abogan por políticas jóvenes, pero nunca ves como una cara con la que identificarte o una persona a la que poder tener como referencia. ¿Y creéis que os saben trasladar los políticos sus mensajes a vosotros? O sea, ¿hay una conexión ahí o no? Yo pienso que en los últimos años, lo que he dicho, falta como representación joven en política, pero sí que es verdad que en los últimos años yo he visto bastante cambio en cuanto a redes sociales y tal, que saben que es lo que más miramos nosotros, bastantes innovaciones a la hora de comunicar sus propuestas, sus proyectos. Yo creo que sí que están trabajando bastante en eso desde los equipos de comunicación de los partidos. ¿Sí, Jacobo? Sí, yo también estoy de acuerdo con Lucía. Los políticos parecen estar adecuándose a los tiempos, están intentando captar nuestros votos con ese tipo de mensajes por redes sociales y por otras vías más actualizadas. Sí, yo creo que también se están actualizando. Al final los jóvenes pedimos eso y demandamos una actualización a esta era digital para combatir también la desinformación que muchas veces se producen dentro de las redes sociales, y que toda esa comunicación en papel, ¿no? Toda esa propaganda política que se ven en las calles es totalmente compatible con esa información y con esa propaganda que se realiza en redes sociales. ¿Y conocéis a los políticos? Bueno, Lucía Carbonell, ya sé que sí, porque, vamos, si no los conocía este verano los ha conocido a todos. ¿Conocéis a los políticos? Y yo digo, consejero de tal o concejal de tal, ¿me sabréis decir? ¿O esto no os interesa tanto? Hombre, los consejeros no me los conozco, la verdad. No. Yo tampoco. No, pero en general sí. O sea, los importantes, los más importantes sí. Ministros, sí. alcaldes, sí, presidentes. Sí. Sí. Esto sí que os interesa. ¿Los seguís en redes sociales? Antes que saliera lo de las redes sociales, por ejemplo, ¿los seguís en redes sociales o ahí no hay follow? Pues la verdad es que no hay follow. Yo a los líderes tampoco los sigo. Claro, o sea, yo los conozco a las caras más importantes, pero en redes sociales prefiero seguir a medios antes que a personas concretas o partidos concretos. ¿Por qué? Porque siento que no sé, la propaganda como más personal como que me importa bastante menos. Yeah. Es que en las redes sociales realmente los políticos simplemente se van a dar autobombo de sí mismos, van a decir, mira, esto es lo que hacemos, esto es lo que pensamos, y siempre, no tienes una contraparte ahí, siempre solo es lo que dice el político. Yeah. Y eso que ahora en sus cuentas personales, por ejemplo, de Twitter, sí que son ellos mismos los que a través de allí lanzan es como su propio canal de información, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la carta del presidente Pedro Sánchez cuando se tomó esos días de reflexión, sí. O muchos comunicados los hacen a través de redes sociales. ¿Os gustaría ser político?
Jacobo, ¿te gustaría ser presidente del gobierno, por ejemplo? No lo he pensado, la verdad. No has pensado sobre ello. Es una respuesta muy política, ¿eh? No, no, la verdad es que para ser político hace falta una vocación de servicio muy grande y una dedicación prácticamente total allí, en ese trabajo. Y hay mucha gente que piensa que los políticos todos roban, pero es que eso es un estereotipo que no es verdad, porque lo raro entonces sería encontrar un político que no robase, y eso no es lo que es la noticia. La noticia es que uno roba. Ya. Entonces creo que eso también es importante, que los políticos hacen una labor muy importante. ¿A vosotras os gustaría ser presidenta del gobierno, consejera de un gobierno? ¿Os gustaría dedicaros a la política o no? Yo la verdad es que hace años no hubiese dicho que no. Ahora mismo la verdad es que no lo veo, pero nunca digas nunca. El problema es que igual para llegar en política y tener un poco de poder sobre, hacer algún cambio que ayude a la gente, que al final es lo que más interesa, hay que como que tener que identificarse muy definidamente y muy dentro de las ideas de un partido, y a mí eso no me ocurre. Ya. No, Lucía, yo tampoco. Prefiero dedicarme de momento a la comunicación. Vale. Son las 10 menos 10 de la mañana. Os voy a pedir que os quedéis por lo menos un par de minutos más, que hay otra pregunta que os quiero hacer. No tiene nada que ver con la política, pero me interesa vuestra respuesta. Contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Hombre, Juan Luis Saldaña, me sé Contrainformativo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estoy nervioso. No me digas, ¿y eso? Tengo ese examen de los pobres, esa EBAU de los pobres que se llama la ITV. Cuando salga de aquí, sí, tengo que ir ahí. ¿Sabes lo que me pasó a mí la última vez? No. La última vez no, la antepenúltima creo que fue. Que suspendí la ITV, pero me mandaron a una segunda convocatoria casi inmediata. Ahí va. Me dijeron, cógete la autovía y en segunda vas bien fuerte. Demasiado humo en el coche. ¿En serio? Sí. A limpiar los gases, me dijo. Y yo, claro, me dijo, pues en segunda, yo veía que las revoluciones iban subiendo y subiendo. Pero decía, si me ha dicho el de la ITV esto, pues tendré que hacerlo, ¿no? Sobre todo si quiero aprobar el examen. Oye, pues igual hago tu truco por adelantado. Ojo, ahora si el cuando coche es vaya medio para allá. viejo. Sí. Vamos con el contrainformativo. Vamos con el contrainformativo. La primera es muy buena, atención. Como me gusta este remix. Descubren la hora ideal para ligar en Mercadona. ¿Estáis al día de esto? Estoy muy al día. De 7 a 8. Atención, porque apaguen el Tinder, apaguen todas esas aplicaciones y vayan al Mercadona. Sí, lo está diciendo mucha gente, salió en un TikTok y parece que ser verdad. Yo estuve el sábado a las 7 y hay cosas. ¿Sí? Sí. ¿Fuiste con tu mujer o no? Sí, pero vale. ella hacía el piso, ella estaba en el piso de arriba, yo en el de abajo. Odio comprar y entonces estuve sondeando. Mucho cuidado en la zona de perfumes. Claro. Yo siempre voy a vaciar el bote de Bustamante, que le tengo manía. Y la zona de postres también, ¿no? En plan, sí, y luego aquí, ¿no? También se puede juntar el hambre con las ganas de comer, porque sabéis que han puesto en Mercadona eso de para tomar el cafecillo, ¿no? Es el objetivo, claro, que se junten el hambre y las ganas de comer. Imagínate que se cojan bebidas y vayan para allá. Ya. Está un poco fuego y cerillas, peligro. Ya. ¿Qué piensan nuestros jóvenes de esto? ¿Habéis ido a ligar al Mercadona ya o no? Jacobo, voy a empezar por ti. No, todavía no. Todavía no, pero amenaza con hacerlo. Ha dicho todavía no. No, pero bueno, si me lo recomiendas al daño. Yo se lo recomiendo a Lucía, sí. Venga, pues. Sí. Dicen que la clave está porque van los solteros. Y luego tienen la ventaja, las chicas se quejan mucho en las redes sociales de que los tipos les hacen ghosting. ¿Sabéis lo que es eso, no? Hoy te quedas tin, tirirín, tin, 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 y de repente nada. No hay. Desaparece. Si te he visto, no me acuerdo. Voy a traducir el tin, tirirín, tin, tin de Saldaña, claro. Bueno, pues fuego por aquí, ¿qué tal estás por allá? Quedo contigo, tal, no sé, pero de repente desaparece. De repente, ¿no? si te he visto, no me acuerdo. Entonces, hacer ghosting en Mercadona está más complicado. Pero también se puede trabajar. Yo estoy viendo las posibles salidas y dije, hombre, hay escapatoria, pero ya no tanta. Ya no tanta. O sea, y entonces además tú sabes que las chicas se manejan en dispositivos para estas cosas del ligue. Entonces te ponen ahí un dispositivo de vigilancia en la puerta de abajo, de las amigas, estoy hablando, y te ponen a otra aquí y el tío no se va. No te hace ghosting cualquiera ya. Sí, no, Esperanza, no digas que no. No tengo nada que aportar a esto, la verdad. Entonces yo creo que tenemos que seguir. Vale. Tenemos que seguir esto. Si vais a comprar de 7 a 8 siempre, por favor. Vale. Mirad y ved. Y me contáis. Y yo, si os portáis bien, os pega. contaré qué significa clave 80 en Mercadona.
Clave 80. Sí. Esto creo que lo Y esto ya lo dejaste en Sí, cebo una pero vez. hoy no es el día. Pero no será- lo contaste. Sí, será siempre nos otro dice lo día, mismo. porque si Vale. no puedes abrazar a otra persona que abrazas árboles o abrazas farolas. Molas, abrazo farolas, molas y molas y molas. Suenas a mar. Como molas, abraza farolas. Hay un concurso en la Laponia, la Laponia, la Laponia, la Laponia. Pues hay un concurso en la Laponia de abrazar árboles con amor. Unos colgados de espectáculo, ya os lo digo. Es que Ya os lo, lo digo, no lo tiene- vi el otro día el Sí. titular y sentí tanta lástima Sentí. Y por dice el tipo, representante español El que no representante clique. español se llama Misha del Val. No vamos a juzgar a sus padres. En absoluto. Pero había un osito que se llamaba el Misha, ¿no? Suponiendo que sus padres hayan elegido el nombre. Sí, también. Que esa es otra cuestión. Es mucho suponer ya. Entonces tú abrazas al árbol. En las imágenes se ve un tipo que lo abraza haciendo el pino. O sea, abrazar a un árbol haciendo el pino es como una especie de cosa chunga entre especies arbóreas, ¿no? Pero el tío se pone ahí. Y entonces ya después de una jornada de abrazos efusivos hay un comité y entre ellos eligen cuál ha sido el abrazo más emotivo, más elegante y le dan el premio. Que el premio consiste en una especie de... Bueno, es como un colgajo porque no da para collar, no da para medalla con vallas colgantes y tal, como una especie de... Con vallas, pero vallas de las que comen los osos. Sí, como una especie de corona mortuoria venía menos. Vale. Después de haberla dejado 15 días en el cementerio sin regar. Es que no sé qué es lo que me gusta menos de esta noticia. ¿Todo? Si el concurso, la Misha del Val, todo mal, todo mal. ¿Pero en qué se basan para decir el ganador? Claro, es que esto es súper subjetivo. Pues mira, Aquí hay todo seguro. estuve viendo el vídeo, la organizadora no tiene pinta de tonta y entonces yo creo que lo que dice es observamos dice ojo la tía, observamos con detalle y el abrazo bueno se pareció más intenso y más profundo y más verdadero. O sea que Claro, ahí imagínate, entran es muchos todo muy factores. subjetivo, muy subjetivo. Claro, o sea, me dirán duración, Exacto, equilibrismo, profundidad, flexibilidad. verdad. Sí, es un poco como los toreros. Este Vale, toreo tiene vale. mucha profundidad, este toreo tiene mucha verdad. Son cosas ahí que están Un ahí. poco etéreo Hay todo, que ¿no? saber, hay que saber del abrazarbolismo. Vale. Más cosas que han pasado en el mundo y no hemos contado. Hay gente, y eso también lo he dicho, y estoy esperando a que vuelva Joseba, hay gente rara que va sola al cine, pero hay gente que va sola al cine y hace cosas peores. Tengo un amigo que cuando utiliza la escobilla del váter dice que se acuerda de Movie Record. Es espectacular, es Pues increíble. Espero que no coja la escobilla para Lucía, cantar el he Movie visto el Record. gesto de que va solo al cine. Tenemos que hablar. Sí, es uno de los mayores placeres ir al cine solo sola. al cine es raro. Esto lo tenemos que ¿Por? hablar. Si Sí, no bueno. tienes que hablar con nadie Sí. en el cine. No, pero no. Exacto, vas a ligar como al Mercadona. Ahí pasa algo. No, voy solo al cine a ver una película checoslovaca de dos enamorados que se... Sí, exacto. Para tirarte luego el rollo. Vas al cine solo para tirarte luego el rollo. Y si eres tío, ir solo al cine es de proxeneta. Pero esto ya lo hablaremos. Sí, Joseba. ya lo hablaremos con Joseba, que Joseba lo defiende, pero tenemos el debate pendiente. Pero lo que os vengo a contar es un tío que llega al cine y dice: dame una entrada para la peli esa de superhéroes. La chica de por deducción dice la de Marvel. Y luego el tío se pide una hamburguesa de estas de que te la traen en bici. Se la pide para el cine. ¿Al cine? Sí, espectacular. Entonces se queda en la puerta y le dice a la chica: oye, cuando venga el de Globo, le dices que estoy aquí. Entonces la del cine dice: ¿qué hago? Entonces dice: no puedes entrar a la sala. Entonces el tío se queda ya medio gas, coge la hamburguesa en la puerta, entra a la sala y se la zampa. Hay gente, los que vais solos al cine estáis muy en contra de las palomitas y estas cosas porque sois yo no. arte y ensayo, pero si se os zampa un globo, una hamburguesa a la olla, es lo máximo, ¿no? Estamos avanzando, estamos Mientras progresando. no haga ruido, ¿qué más da? Hombre, el ruido ahí, ¿no? Hombre. Sí, el ruido, olor, también el pepinillo, tal. Claro. Sí. Yo a favor. ¿A favor? A favor. Bueno, Mientras no moleste y no haga ruido, yo a favor. con reservas. Con muchas reservas. Análisis y contexto Yo requiere con esto, muchas ¿eh? reservas. con muchas Exacto, necesitamos reservas. análisis y contexto. Depende del tipo de hamburguesa, quizá, ¿no? Sí. No, eso por supuesto. Y luego Eso vas a por ponerlo supuesto. todo perdido. Y si te toca cerca, mal. Nada. ¿Una más muy rápida o terminamos Venga, aquí? sí, ¿o queréis que os hable de unas monjas cannábicas? Hombre, Es que por eso, ¿cómo favor. vamos a decir que no? Pero son las de mis campamentos. Te amo.
Estamos escuchando a la hermana Glenda. La hermana Glenda, tenéis que poner los hits, os la recomiendo. Pero bueno, estos son unas monjas canábicas. Tú no quisiste hacer las prácticas de monja, quizá de monja canábica pegabas más, que están en California. No, yo porque... ¿Ha estado así todo el verano? Ha sido, bueno, ya hablaremos ahora. Venga. La he respetado, la he encumbrado un poco. Lo sé. Y entonces están en California, utilizan los poderes medicinales de la cita de hierba y viven en comunidad, pero no practican ideales religiosos. Son unas monjas que tienen su aquel. Que el nombre lo dice todo. Sí. No engañan, ¿no? No. 1 minuto para las 10. Como una pota salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido. Que te podría saludar de unas maneras tan evidentes ahora, Óscar Vegas. Pues saluda como quieras, buenos días, de paso has llegado de tus vacaciones. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿qué tal tú? ¿Todo bien? No tan moreno como tú, Óscar. No. Y eso que has tomado más días de vacaciones, efectivamente, ¿no? Me tienes que contar la receta. Me resisto. ¿Cómo va a ir la mañana? Pues por la Cadiera. Espero que bien, hasta la 1:30 van a pasar muchas cosas, pero te cuento que vamos a felicitar a Fernando Moreno, el disjockey artífice de este remix que ha convertido el tema La Potra Salvaje en disco de oro. Ya está, y así lo dejamos por todo lo alto. Vale, no, es que cómo lo vas a mejorar esto. Que vaya bien el día. Óscar, buen día a todos, gracias, Jacobo, Lucía, Saldaña, Esperanza, adiós Javier Romualda, Sánchez Borroy, adiós.